Si a cierta edad terminaste de pagar tu hipoteca y te metiste en otra para tener una segunda vivienda, claramente no sos ni un especulador ni un potentado. Sos ese tipo de persona que le da al sistema económico lo más valioso que tiene, el trabajo. Sos un trabajador o una trabajadora. Esta idea la anticipo y la voy a mencionar más adelante nuevamente en mi video porque creo que es un tema central cuando hablamos de cualquier problemática social, como en este caso la vivienda, que con ese tema voy a seguir hablando. Hola, gracias por estar, gracias por acompañarme en este canal y a veces hay cosas que se dicen sobre el final, pero esta vez lo voy a decir de entrada. Por favor, si te gusta el video, ponele el me gusta, es muy importante. Suscríbete al canal, recomendame. eh, es muy valioso para mí que estés allí y que de alguna manera haya un reconocimiento. Decía entonces que en el video anterior hablé de la crisis de la vivienda en España con datos y con información general. Hoy quiero hacer algo distinto, contar una experiencia personal que me hizo cambiar bastante mi manera de ver un tipo de alojamiento que para mí fue muy valioso durante muchos años, que es el de los hostels. Para quienes no conozcan esta modalidad, les aclaro que los hostels consisten en alojamientos en habitaciones compartidas en las que generalmente dispones de un armario o un locker en el cual guardas tus cosas, una cocina en común, baños en común y espacios para estar. Son una alternativa muy barata, son los sucesores de los viejos albergues juveniles. Hoy esos albergues como tales ya no existen y no hay limitaciones en la edad para alojarte en un hostel. Dicho esto entonces, aclaro desde el principio que mi experiencia española es muy limitada. Yo llegué a España sin la certeza de dónde me iba a quedar, porque no sabía tampoco dónde iba a trabajar. Así que no me lancé de inmediato a buscar alquiler de tipo permanente. Por lo que vi en ese proceso, además, en todo ese proceso me hizo reflexionar mucho. Y justamente arranco hablando de los hostels por algo que ya les cuento. Durante muchos años, en muchas ocasiones viajé solo, desde muy joven. Y cuando uno viaja solo, el hostel es un recurso muy importante, porque son lugares baratos, pero además son lugares que tienen algo muy valioso, que es la sociabilidad. Muchas veces planeaba quedarme unos días en un hostel y después pasar a un hotel para descansar mejor y tener más privacidad, pero la realidad era que en los hostels conocía gente muy interesante y terminaba quedándome más tiempo de lo previsto. Gracias a eso conocí muchísima gente. Incluso hice algunas amistades que todavía hoy se mantienen a la distancia y con los ritmos personales de cada uno, pero que gracias a las redes sociales hacen que uno de vez en cuando intercambie algún mensaje. Recuerdo un ejemplo, les voy a dar un ejemplo que es el norte argentino. Lo hice dos veces en esta modalidad. Uno llega a una ciudad determinada, supongamos Tilcara, y en ese lugar conoce gente con la que hay muy buena onda, muy buena relación, y después termina siguiendo el viaje. Yo así, por ejemplo, conocí gente en un lugar determinado y terminé en el Perú, bien lejos de donde había arrancado con esas mismas personas. Y se producen determinados vínculos muy, muy valiosos, muy agradables. Entonces, una cosa gratificante además es lo que les decía, también lo de la edad. Ya no existe ese tipo de diferencia de edad como existía antes, porque uno no tiene límites para alojarse en los hostels. Era, como decía, una experiencia muy linda, muy barata, pero bueno, hoy la realidad es distinta. Y eso es lo que les quiero destacar y que fue parte de lo que me encontré en España, en Europa en general, pero particularmente en España. En ciudades como Valencia o Madrid vi que muchos hostels baratos ya no están llenos principalmente de turistas, están llenos de personas que están viviendo allí de manera provisoria. Personas que llegaron al país, que están buscando trabajo o que todavía no lograron acceder a una vivienda estable. En muchos casos se trata de gente en situaciones de vulnerabilidad bastante visible y eso hace que cambie el clima del lugar. Yo personalmente no tuve ningún problema, pero sí fui testigo de situaciones difíciles,
situaciones de tensión, de discusiones. Y eso inevitablemente hace que uno cambie la percepción del lugar. Ya tengo una visión un poco más amplia. El hostel, que antes era para mí un lugar de paso asociado al turismo y al encuentro social, hoy muchas veces funciona como una especie de alojamiento de emergencia para personas que todavía no lograron establecerse en una situación habitacional permanente. Y eso en el fondo tiene mucho que ver con la crisis de vivienda de la que hablé en el video anterior. Y aún así, quiero aclarar algo, incluso en ese contexto también se generan vínculos. Yo mismo conocí a personas muy interesantes en situaciones parecidas a la mía y hasta inclusive se suelen generar lazos de solidaridad en los que aparece el consejo y la información valiosa para compartir. Pero es evidente que el sentido de estos lugares ha cambiado muchísimo. Voy a contar una experiencia, la experiencia de mi papá. Mi papá, quien también fue migrante allá por mediados del siglo pasado, él con veintipocos años emigró de su mina Clavero natal en la provincia de Córdoba directo a San Isidro, provincia de Buenos Aires. Allí conoció a mi madre, pero bueno, eso es otra historia. Lo que quiero destacar acá es que él llegó directo a una pensión. Muchas de estas pensiones eran casas de familia en las que alquilaban habitaciones. En algunos casos se generaban lazos de afecto perdurables. Todavía recuerdo cuando yo era niño y mi padre me llevaba a visitar a Doña Marta, una señora de la calle Terrero, donde él se había alojado en sus primeros meses bonaerenses. Doña Marta había sido algo así como una madre de estas personas que llegaban y estaban por ahí un tiempo. Era entonces otro tipo de vínculo el que se generaba. La población era mucho menor, todo era mucho más tranquilo, había más armonía social y hoy a nadie se le ocurriría meter a un desconocido en su casa. Entonces, de las pensiones pasamos a los hostels y de los hostels para el turismo se pasa a los alquileres de plataforma, otro factor que influye negativamente en la situación habitacional. Quiero agregar algo acá en relación a un comentario hecho por un italiano, una persona de nacionalidad italiana, diciendo que en Roma pasa lo mismo. Es verdad en parte, pero en Italia hay otras alternativas que se ponen, que hacen que la situación de la vivienda sea algo distinta y un poco mejor que en España. En otro momento, porque también tengo una experiencia italiana, les voy a hablar de eso. Quiero aprovechar este video también para responder algunos comentarios que recibí en el video anterior. Allí dije algo que quiero volver a aclarar bien. No todos los propietarios son lo mismo y rescato lo que dije al inicio, cuando hablé de quienes tienen una segunda vivienda. Dije que no es lo mismo, la idea es que no es lo mismo una persona que compró una segunda vivienda para tener un ingreso en la vejez que los grandes grupos económicos que acumulan decenas o cientos de propiedades con fines especulativos. Después de leer algunos comentarios, entonces es importante tener en cuenta esto. Hay quien, por ejemplo, habla de, voy a dar un caso, vivir en Barcelona durante muchos años, comprar allí una vivienda y luego, por razones diversas, mudarte a otra ciudad de España. Y puede convenir no vender la propiedad, conviene a veces alquilarla. Este tipo de propietario enfrenta riesgos, igual que aquel que se intenta asegurar una renta en la vejez. Existen problemas burocráticos, dificultades legales en algunos casos y situaciones complejas cuando aparecen conflictos con los alquileres. Y dado que la vivienda es una necesidad básica, es muy difícil y complejo desalojar a un inquilino no pagador y abusivo. Y como alguien comentó, los perjudicados en este caso son los buenos inquilinos por un lado y los propietarios que pierden parte de su capital, ya sea por lo que dejan de percibir como por los daños que muchas veces quedan en las viviendas. Por eso creo que cualquier política de vivienda tiene que ser muy cuidadosa y tener en cuenta todas las situaciones. Durante mucho tiempo la vivienda fue vista como una forma relativamente segura de ahorrar o de garantizar cierta estabilidad para el futuro. Hoy el contexto es muchísimo más complejo. Cuando la vivienda se transforma en un objeto de especulación masiva,
el resultado termina afectando a los sectores más vulnerables, pero también genera tensiones para muchos pequeños propietarios. Por eso es importante evitar simplificaciones y tratar de entender el problema de toda su complejidad. Y también, por supuesto, evitar discursos discriminatorios o que enfrenten a quienes en realidad están atravesando situaciones muy parecidas. En definitiva, si a cierta edad, como dije, terminaste de pagar tu hipoteca y te metiste en otra para tener una segunda vivienda, claramente no sos ni un potentado ni un especulador. Sos una persona que le aporta al sistema económico lo más valioso que tiene, el trabajo. Y como trabajador o trabajadora estamos en la misma. Y las diferencias de intereses que tengamos no pueden ser un obstáculo para reclamarle a la política que desarrolle acciones que complementen situaciones de lo más diversas. La situación en España es gravísima y puede que desde la política no se haga nada porque se responde a los intereses concentrados de la economía, puede que se haga poco porque no se quiera crear enemigos poderosos, o puede que haya un cambio absoluto. Y creo que siendo tan grave la situación, esto último es lo que va a pasar tarde o temprano. Estamos ante una burbuja enorme que no resiste más y que en cualquier momento puede reventar. Bueno, esto es lo que les quería decir hoy. Es más un video de carácter reflexivo, contando alguna experiencia mía, que un video con datos e información. Así que hasta aquí. Si les interesan estos temas, si les interesan los temas vinculados a migración, lo territorial, la vida en Europa, sigan mi canal, pongan el me gusta como les pedí al principio y gracias por estar, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.